En un antiguo hospital llamado San Juan de los Milagros, situado en lo alto de una colina en las afueras de un pequeño pueblo, construido a principios del siglo XX, San Juan de los Milagros había sido en su momento un faro de esperanza para una comunidad, atendiendo a pacientes de todas partes con su equipo de médicos y enfermeras muy dedicados. Sin embargo, con el paso del tiempo, el hospital comenzó a ganar una reputación muy siniestra, y los rumores sobre apariciones paranormales y fenómenos inexplicables se volvieron cada vez más comunes. El hospital cerró sus puertas en los años 70 tras una serie de sucesos trágicos, incluyendo la misteriosa desaparición de varios pacientes y la inexplicable pérdida de la vida de una docena de médicos. Desde entonces, el edificio ha sido abandonado, cayendo en un estado de ruina, pero los habitantes del pueblo aún hablan de él con temor. Decían que los espíritus de aquellos que murieron en aquel hospital nunca habían encontrado la paz y que deambulaban por los pasillos abandonados, esos pasillos siniestros, en busca de venganza. La leyenda del hospital llegó a oídos de un grupo de investigadores paranormales, quienes decidieron aventurarse en sus sombríos pasillos. El equipo estaba compuesto por Laura, la líder y experta en fenómenos sobrenaturales; Carlos, un escéptico técnico en equipos electrónicos; y Sara, una sensible medium con la habilidad de comunicarse con los muertos. Armados con cámaras, grabadoras de voz y una variedad de dispositivos de detección, se prepararon para pasar una noche en el hospital con la esperanza de documentar la actividad paranormal que se contaba en aquel lugar. Al caer la noche, los tres se adentraron en el hospital, encontrando que la puerta principal, vieja y corroída, cedía con facilidad. Al entrar, el aire se sentía pesado y frío, como si un velo invisible les envolviera. La entrada principal daba paso a un amplio vestíbulo, donde el eco de sus pasos resonaba de manera inquietante. Un olor a humedad y un moho que se impregnaba en el aire, y la tenue luz de sus linternas apenas lograban entrar en la oscuridad. Era un lugar sin nada de luz, muy inmenso en esa oscuridad tan espesa. Luego de entrar, decidieron dividirse para cubrir más terreno. Laura se dirigió a las antiguas salas de cirugía, donde se decía que los gritos de los pacientes aún resonaban en aquellas paredes. Carlos se aventuró al sótano, conocido por ser el lugar más embrujado del hospital, mientras que Sara optó por explorar las habitaciones de los pacientes, donde se rumoreaba que las apariciones eran más frecuentes. La sala de cirugía. Laura avanzaba con cautela, su linterna revelando herramientas oxidadas y mesas quirúrgicas cubiertas de polvo. El silencio era opresivo, roto solo por el débil zumbido de los aparatos de medición de actividad electromagnética que llevaba consigo. De repente, un escalofrío recorrió toda su espalda cuando sintió que la temperatura descendía abruptamente. Una sombra pasó fugazmente por el borde de su visión, y cuando giró, vio la figura de una enfermera vestida con un uniforme blanco antiguo, manchado de un líquido rojo. La enfermera se movía de un lado a otro, como si estuviera realizando un procedimiento en una mesa inexistente. Laura, con el corazón latiendo con fuerza, sacó su cámara y comenzó a filmar. Sin previo aviso, la figura se desvaneció, dejando a Laura temblando y consciente de que no estaba sola, de que en ese lugar había algo más, algo sumamente siniestro. El sótano. Mientras tanto, Carlos descendía las escaleras al sótano. Con cada peldaño crujiente resonaba en la oscuridad. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones de almacenamiento. Carlos instaló una serie de cámaras y sensores de movimiento, esperando capturar algo, alguna actividad inusual. De repente, una risa infantil resonó a través del sótano. Carlos se detuvo en seco. Su linterna, temblando en su mano, siguió el sonido hasta una pequeña habitación que se ubicaba al final del pasillo, donde encontró una antigua sala de juegos, juguetes rotos y muebles cubiertos por el polvo que llenaban aquel lugar. Al encender una cámara, captó la imagen borrosa de un niño pequeño, que lo observaba desde la esquina. Antes de que pudiera prender la cámara y reaccionar, el niño desapareció, dejando atrás un frío tremendo. Las habitaciones de los pacientes. Sara, por su parte, recorría las habitaciones de los pacientes,
con una mezcla de temor y fascinación. Sentía las energías de los espíritus que aún habitaban en aquel lugar, algunos confusos, otros enojados. En una de las habitaciones, una sombra se materializó ante ella, tomando la forma de un anciano encorvado. Susurros inteligibles llenaban la habitación, y Sara cerró los ojos, intentando comunicarse con el espíritu. El anciano le transmitió visiones de dolor y desesperación, escenas de su pasado y su trágica pérdida de la vida en el hospital. Sara, conmovida, prometió ayudarlo a encontrar la paz. En ese momento, un golpe violento en la puerta la hizo abrir los ojos. La figura del anciano se desvaneció y Sara se quedó sola en la habitación, sintiendo la tristeza y el sufrimiento que impregnaba el aire después de eso que había sucedido. Reunidos nuevamente en el vestíbulo, los tres intercambiaron sus experiencias, conscientes de que habían captado pruebas irrefutables de la actividad paranormal en el hospital. Decidieron quedarse hasta el amanecer para documentar más evidencias, a pesar del creciente temor en sus corazones. La noche avanzaba lentamente, las apariciones se volvían más frecuentes y agresivas, las luces parpadeaban, las puertas se cerraban de golpe y los susurros llenaban el aire de un ambiente muy siniestro. En un momento dado, un espíritu particularmente violento atacó a Carlos, dejándolo inconsciente y con profundas marcas en su cuerpo. Laura y Sara, aterrorizadas, intentaron llevar a Carlos fuera del hospital, pero los espíritus le cerraban el paso a cada momento. Las sombras se movían a su alrededor y las voces de los muertos gritaban en sus oídos, exigiendo justicia y venganza. Finalmente, en el último esfuerzo desesperado, lograron abrir la puerta principal y escapar al amanecer. Laura, Carlos y Sara abandonaron el pueblo, llevándose consigo la evidencia de su encuentro paranormal. Sin embargo, el hospital de San Juan de los Milagros seguía en pie, un monumento silencioso al sufrimiento, habitado por aquellos que nunca encontrarán un descanso. Con el tiempo, el hospital fue demolido, pero la tierra donde estaba situado aquel hospital permaneció desierta. Considerada maldita por los habitantes del pueblo, los rumores de apariciones y fenómenos extraños continuaron, y aquellos valientes o insensatos que se atrevían a acercarse a aquellas ruinas hablaban de sombras que le seguían y susurros inexplicables que llenaban las noches de muchísimo temor y miedo. San Juan de los Milagros se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre los horrores que pueden esconderse tras los muros de un hospital y los secretos oscuros que el pasado puede ocultar. Y aquel edificio ya no existe, su historia perdura, recordando a todos que hay lugares donde los muertos nunca descansaron en paz y van a seguir ahí, en ese lugar, penando para toda la vida.